Hola chicas, buenos días. Bueno, la vez pasada en Ciencias Sociales estuvimos viendo lo que era el impacto social, ¿verdad? En las actividades turísticas, tanto social y económico. Bueno, hombre, repaso, ¿verdad? Les decía de que en la parte social, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿ok? Lo positivo es que genera empleo, ¿ok? Las personas que están alrededor de este centro turístico pueden optar un empleo acá, ¿verdad? Ahí ustedes también, otra de los impactos positivos es que van a dar a conocer la cultura de nuestro país, ¿verdad? Valorar la cultura, conocer la cultura de nuestro país, tanto en su fauna, ¿verdad? La naturaleza, como también en la gastronomía. Gastronomía significa en las comidas, ¿sí? También podemos decir en los lenguajes que hablamos aquí en el país, ¿verdad? Recuérdense que no solo hablamos español, sino que también hay otras etnias que hablan su propio lenguaje, los garífunas, los tolupanes, ¿sí? Todos ellos. Eh, Mejoran la calidad de vida. Bueno, al tener empleo, pues las personas de alrededor llegan a tener una calidad de vida mejor, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los impactos negativos? Eh, a veces hay discriminación en la demanda de empleos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que para usted trabajar en el sector turístico, porque estamos hablando del turismo, ¿verdad? Turismo interno y externo, o sea, cuando hablamos de interno es que nosotros vamos a visitar eh, lugares como los de recreación dentro de nuestro país. Y cuando hablamos del extranjero es cuando nosotros salimos a visitar lugares de distracción en otro país, ¿sí? Por ejemplo, Disneyland. Disneyland es un lugar recreativo, pero no está aquí en Honduras, está en otro país, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir a hacer turismo allá, pero también nosotros podemos hacer turismo interno, ¿verdad? Convivir más con la naturaleza, ríos, bosques, playas, ¿sí? A eso. Otro impacto negativo es, perdón, me olvidaba decirles que en la discriminación estamos hablando que ya que llegan varios extranjeros, es necesario que las personas que trabajen en este sector de turismo hablen idiomas. Por ejemplo, el más básico, inglés. No solo el español, también inglés. ¿Por qué no muchos de los turistas saben hablar el idioma de nosotros? ¿Verdad? Y si lo saben, solo saben algunas palabras. Entonces, esos trabajos requieren que usted hable inglés, de preferencia. ¿Verdad? Explotación de los recursos naturales, totalmente. Si hay una playa muy bonita, ¿verdad? Y quieren hacer ahí un resort, tienen que acomodar esa área para las personas. Y al acomodar esa área para las personas, ¿qué se refiere? Tienen que talar árboles, más contaminación, ¿verdad? Porque el sistema de drenaje, ¿verdad? De las aguas negras, eh, los vehículos al llegar ahí al lugar, pues vean el gas, ¿verdad? ¿Qué otro? Aquí, bueno, intercambio cultural y natural, pues eso, ¿verdad? Que optamos por seguir las, ¿cómo les puedo decir? La cultura de otro país, incluso las palabras, ¿sí? Incluso cómo nos expresamos, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Ahora, ¿cuál es el impacto ambiental? Aquí ya estamos hablando de la naturaleza, ¿verdad? Anteriormente hablamos de las personas, ahora de la naturaleza. Lo positivo, mayor conciencia ambiental, o sea, de que nos hace
preocuparnos por nuestros recursos naturales, ¿sí? Si nosotros mantenemos un área, un bosque, por ejemplo, bien frondoso, bueno, los árboles frondosos, que sus animalitos estén cuidados, si por así lo podemos decir, ¿verdad? Que no haya caza de animales. Entonces ahí nosotros también fomentamos el turismo, ¿verdad? Porque hay países que tienen demasiado desarrollo y ellos quieren convivir con la naturaleza. ¿Y qué más? En un país así como el de nosotros, donde todavía conservamos eso, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tendemos a cuidar para que eso sea también como un efecto de turismo. Va ligado con lo que es el interés y conservación de áreas naturales, ¿verdad? Así como la encetilla ustedes saben que es un santuario botánico. Botánico, o sea que ahí hay varias especies de plantas que son únicas aquí en Honduras, únicas en este sector de Centroamérica, únicas a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, lucha contra la contaminación, por ende, si nosotros no combatimos la contaminación, se va a ver afectado nuestros bosques, la naturaleza, ¿verdad? Y programas de apoyo al reciclaje de basura. No está de más decirlo. ¿Cuál es la parte negativa? Ok. El exceso de demanda y saturación de destinos y sitios naturales, como les decía. Si en Tela, un ejemplo, hay una playa deshabitada y está muy linda, entonces van a querer comprarla. Y al comprarla, ¿qué va a pasar? Va a haber tala de árboles, va a haber modificación para las aguas negras, que ¿a dónde van a ir a parar las aguas negras? Al mar, ¿verdad? O algún río que esté o un lago que esté ahí cerca. Destrucción de las áreas naturales y contaminación del aire, agua y suelo. Correcto. Luego tenían que hacer las siguientes páginas, ¿verdad? Dibuje un organigrama en el que coloque los lugares turísticos de nuestro país en orden de importancia. Bueno, yo les dije que hicieran un mapa de Honduras y que pusieran aquí cinco lugares turísticos más importantes de Honduras y usted ahí podía etiquetarlo, ¿verdad? Así, 1, 2, 3, poniendo el nombre y eso. Eso es lo que tenían que hacer acá. Luego en esta página decía que escribe en orden cada planeta según las características que se le piden. Ok, aquí estamos evaluando todo lo que es la lección número 3. Sí, entonces usted tenía que irse hasta el principio. ¿Qué página era? Desde la página, ya les digo. Desde la página 91, que es todo el blog. Perdón, no. Perdón. Sí, el bloque 2, perdón, que es de la página 91, ¿verdad? Ahí tenían que ustedes ver. Entonces, aquí les hablaba de según el tamaño y según la distancia, ¿sí? Cuando dice según el tamaño, ¿cuál es de estos más grande? Bueno, aquí les indica el primer lugar es Júpiter, ¿verdad? Segundo lugar, Saturno. Y así consecutivamente, ¿verdad? Y les pide que hacen una gráfica de pastel. ¿Cuál es la gráfica de pastel? Ok, la gráfica de pastel es la siguiente. Se lo voy a hacer aquí. Aquí, una gráfica de pastel. Entonces, usted iba a colocar, a ver, acá.
Entonces, aquí les muestro la gráfica de pastel, ¿verdad? Que ustedes tuvieran que haber hecho. Ustedes tuvieran que haber puesto aquí por orden, ¿verdad? Los planetas y especificar, así como está, la distancia que tienen del Sol, ¿verdad? Esa parte no la hacen, solamente esta, ¿verdad? El lugar y el tamaño del planeta y la distancia que tiene hacia el Sol. Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? En todo. Y van a colocar el nombre, el nombre de cada planeta acá. Yo solo puse este solo para mostrarlo y la distancia. Eso es lo que iban a hacer en este. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente página dice escribe sobre la línea la letra que corresponde al concepto. Ok, aquí están el significado y esta es la palabra. ¿Sí? Entonces, usted tenía que leer esto. Estudie la descripción del universo. ¿Cuál de estas es la palabra de este significado? Estudia la descripción del universo. ¿Cuál sería? Bueno, ustedes tenían que buscarlo, ¿verdad? Ahí está en el libro. Váyanse a donde decía geografía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ciencias sociales centrada en el estudio del ser humano. ¿Qué sería? Tengo geografía física, geografía, cosmografía, geomorfología, todas estas. Entonces, ¿cuál de estas es esta? Ahora aquí dice, escriba el nombre del país que corresponde a cada mapa. Bueno, aquí, ¿qué país es este? Honduras, entonces aquí tenía que escribir Honduras. ¿Sí? ¿Qué país es este? Belice, bueno, aquí tenía que escribir Belice. Aquí dice, busque en la sopa de letras 6 lugares turísticos de Honduras. Aquí tenemos Utila. ¿Cuál otra? Aquí pueden buscar otros, ¿verdad? Por ejemplo, Comayagua, ya está Comayagua, Utila, Omoa. Bueno, las demás ustedes la buscan. Escriba la línea verdadero o falso según sea la oración. Aquí lo que usted va a hacer es escribir si es B o F, ¿verdad? F, perdón. Léalo. Las exportaciones centroamericanas están centradas en productos como textiles, café, azúcar, autopartes y camarones. ¿Es cierto o falso? Verdadero. Entonces usted lo pone B. Aquí responder a estas preguntas. ¿Cuál es la región que se encuentra entre Norte y Suramérica? ¿Cuál es la región? Sí, recuerden que hablamos que eran 3 regiones, ¿verdad? Las que estamos en este continente, que es la región norte, la región centro y la región sur. La región norte es Norteamérica, la región centro es Centroamérica y la región sur es Suramérica. Entonces, ¿cuál es la que está entre el norte y el sur? Centroamérica. Lo mismo tienen que responder, o sea, no con la misma respuesta, obviamente, sino que ustedes van a leer la pregunta de esto y la responden acá. Aquí dice, sopa de letras, se encuentra en 5 capitales de los países centroamericanos. Bueno, aquí tenemos el primero, que es Honduras, Tegucigalpa, ¿verdad? Managua, que es de Nicaragua, Guatemala, que es de Guatemala, ¿ok? Sí, ustedes tienen que buscar las otras dos. Aquí coloca el nombre de cada país y lo podría colorear. O sea, aquí Honduras, voy a escribirlo. Honduras, Guatemala, Costa Rica. Y así era lo que tenían que seguir haciendo en los otros países, ¿verdad? Y colorearlos. Eso era todo lo que iban a hacer ahí. Bien, siguiente página.
escriba sobre la línea, sobre aquí, la letra que corresponde al concepto. Ok, ciencia que estudia la superficie de la Tierra. ¿Cuál es? Cartografía, ¿verdad? Aquí escribe entonces cartografía. Ciencia que estudia la formación de la naturaleza en la Tierra. Hidrología. Eso era lo que iban a hacer. Solamente eso, copiar esto acá. Eso era todo. Dice, lea y colorea los lugares turísticos de Honduras. ¿Cuáles son los lugares turísticos de Honduras? Omoa, Utila, Roatán. Solo esos tres eran que tenían que colorear. Bueno, y aquí igualmente, verdadero y falso. Aquí lo mismo, ¿verdad? Se repetía con lo anterior. Es lo mismo. Y eso era todo lo que tenían que hacer en ciencias sociales, ¿verdad? De la clase anterior. Ahora vamos a ver ciencias sociales, pero ahora nos pasamos ya a lo que es, por así decirlo, el topic 3, que sería como el bloque 3 de sociales. Bien, entonces ahora en el bloque 3 vamos a ver lo que es la historia. ¿Ok? La historia, chicos, es algo muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ver qué fue lo que hicimos mal antes para poderlo hacer mejor ahora. ¿Qué fue lo que hicimos antes y mejorarlo en este momento? ¿Verdad? Entender cómo es nuestra sociedad ahora, qué fue lo que ocurrió en nuestro pasado para que la sociedad hoy en día estuviera así, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, ¿de acuerdo? La historia es muy importante para cada uno. Entonces dice, ¿qué es la historia? Es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad, ¿sí? El propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Ok. ¿Por qué surge, cómo les puedo decir? Esa teoría de los dinosaurios. ¿Por qué creen que surgió? Bueno, la persona en cierto tiempo dijo, bueno, ¿y de dónde vienen los humanos? O sea, ¿cómo fue que nacimos? ¿Quién fue el primer humano? ¿Verdad? Entonces, desde esa pregunta es que se ha venido investigando lo que es la historia, tanto del humano, de la tierra, de todo, del todo. ¿Sí? Expediciones que se han hecho y se han descubierto cosas que es importante para nosotros hoy en día saberlo, ¿sí? Vaya, por ejemplo, los mayas. Los mayas existieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Y de la nada, pues esta civilización se perdió. Hay que saber qué fue lo que ocurrió porque eso nos beneficia hoy en día. Siguiente. Dice, la palabra historia deriva del griego iotopia, traducible por investigación o información, conocimiento adquirido por investigación. Historiador es el que investiga y escribe sobre la historia. Ok, aquella persona que estudia la historia se le dice historiador. Hay tres conceptos que a veces pueden llegar a ser confundidos entre sí. ¿Ok? O sea que hay tres cosas que nosotros debemos saber y que no se pueden confundir porque son diferentes. La primera, la historiografía, que es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para descubrir los hechos históricos acontecidos y registrados. Las historiografías son meramente las técnicas o recursos que usted va a usar para descubrir sobre una historia, ¿ok? Los materiales en este caso, ¿sí?
los materiales, o sea, son aquellas personas que saben de historia, ¿verdad? Pero que ellos necesitan descubrir los materiales, recursos, técnicas para interpretar la historia. Por ejemplo, ustedes saben que está la cultura egipcia, ¿verdad? Que los jeroglíficos, vaya, no nos vayamos tan largo, los jeroglíficos de los mayas. Nosotros no hablamos así, en ese idioma, no lo hablamos, pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos plasmaron su alfabeto en las escalinatas. Bueno, tal vez no el alfabeto, ¿verdad? Pero sí basta, una gran parte de ellos la plasmaron ahí. Entonces, ¿qué pasa? Usted a buenas a primeras no va a ir y va a decir, yo sé lo que dice ahí. Ahí dice que ellos eran los mayas. No, 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 no. Tuvieron que haber creado técnicas, materiales, máquinas para poder interpretar esa, ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir historiografía con los otros conceptos, que es el segundo, por ejemplo. Historiología, ¿qué es eso? Es el conjunto de explicaciones, métodos y teorías sobre cómo, por qué y en qué medida se dan cierto tipo de hechos históricos. Ok, la historiología es el tiempo en el que se dio ciertos acontecimientos de nuestra humanidad. En eso nosotros explicamos, bueno, nosotros, no, ¿verdad? Se explica que acerca de esos acontecimientos, vaya, del tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad? El tiempo en el que estuvo, se le explica aquí, se explica qué métodos se utilizó para determinar el tiempo en el que Jesús estuvo aquí, las teorías. Las teorías se refieren a las cosas que dejaron escritas, a las personas que vivieron en ese tiempo y que pasaron esa historia de generación a generación. Cuando me refiero a generaciones, que ellos le pasaron a sus hijos. Los hijos de esa persona se los pasaron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos y así consecutivamente, ¿verdad? Y claro, cabe mencionarte que no todas las generaciones tenían este amor por seguir su historia, ¿verdad? Entonces uno solamente no le tomaron importancia, lo bajaron así. Y bueno, ahí se ha perdido parte de la historia. Algo bien interesante acerca de alguien de aquí, un héroe patrio, Francisco Morazán, ¿verdad? Como ustedes saben, Francisco Morazán estuvo en todos los países centroamericanos, pero en sí su cuerpo fue sepultado en El Salvador. Ahora bien, nosotros, ¿qué sabemos de la descendencia de Francisco Morazán? Nada, ¿verdad? Casi nada, por decir nada. ¿Sí? Sin embargo, hay gente, de personas que estudian la historia, que se han dedicado a seguir la generación de Francisco Morazán. Y hasta hoy en día podemos decir de que él, su descendencia quedó en Costa Rica, y que de hecho sí, ahí tiene familia, Francisco Morazán, obviamente por los apellidos se han ido cambiando, ¿verdad? Porque se han casado, han perdido apellido y todo, pero la descendencia sanguínea se mantiene. Y de hecho, el último descendiente que hay ahorita es una copia de él. O sea, se parece mucho a él, bastante. Ustedes pueden investigarlo en internet, en YouTube. Ok, ahora historia. ¿Qué es la historia? Conjunto de hechos realmente acontecidos en el pasado de la humanidad, los fines de la propia historia como memoria de la humanidad en sí. Es una ciencia social y humana que se encarga
de estudiar los procesos sociales, explicar los hechos y eventos del pasado, sea porque nos ayudan a comprender el presente y planificar o prevenir el futuro. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Ya ahorita estamos hablando de los hechos que han ocurrido anteriormente, cómo nos han afectado ahora y cómo podemos prevenirlo en el futuro. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acerca de la historia? Escriba lo que sepa sobre la historia de Honduras. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es investigar. Por favor, investiguen, ¿verdad? Y me van a hacer toda la página. Me van a investigar acerca de la historia de Honduras. Busquen. Pueden irse a Google o si ustedes tienen algún libro, tal vez su papá tiene algún libro de historia de Honduras cuando lo usaban en el colegio. Léanlo y escriban aquí los datos más importantes. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer en esta página. Bien, ahora vamos a ver lo que es la división histórica y científica del tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, dice división histórica. O sea, cómo... ustedes saben que cada año, pues, el comportamiento de las personas, pues, va cambiando, ¿verdad? Dependiendo de cómo estamos socialmente, cómo estamos en nuestra tecnología, cómo estamos a nivel cultural también. Eso va cambiando, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, esto es una división histórica y científica del tiempo. Entonces dice, los periodos de la historia se basan en los términos acuñados, o sea, juntos, por Cristóbal Celarius, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Nosotros estamos en la edad contemporánea. Más adelantito, obviamente, ¿verdad? Dice, la edad antigua, nacimiento de la civilización en el antiguo oriente. O sea, según dicen, la primera persona, bueno, nosotros los que somos cristianos y creemos en Dios, ¿verdad? Sabemos que la primera persona fue la que creó Dios, Adán y Eva, ¿verdad? Pero si hablamos científicamente, dicen de que la primera civilización, bueno, la primera persona se dio de la evolución del mono, de Lucy, ¿sí? Y bueno, conforme pasó el tiempo, este animal, bueno, se fue erguiendo, o sea, se fue parando y ya luego optó por una postura derecha y se dice que comenzó, de hecho, en África y de África se fue cuando iba creciendo, ¿verdad? No creciendo la persona, sino que se iba, ¿cómo les puedo decir? Iba teniendo más familias, o sea, podría decir así, es que se casaba y tenían hijos, pues iban creciendo, ¿verdad? Entonces iban inmigrando hacia otras partes, ¿sí? En el lado asiático, el lado asiático. Dice, Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída del Imperio Romano del Oriente hasta el siglo VI. Ok. Aquí habla más que todo del Imperio Romano, cómo surgió y su caída. Esta civilización es una civilización muy importante también, ¿verdad? Como imperio lograron un montón de cosas, de riquezas, llegaron a conquistar muchos territorios, pero por malas decisiones el imperio cayó. Recuerden que el Imperio Romano también fue es una parte muy importante de la historia, si hablamos bíblicamente, ¿verdad? Ya que en ese imperio en ese tiempo, ¿verdad? Fue donde nació nuestro Señor Jesucristo.
Y ese imperio, perdón, en ese tiempo, pues también ya murió, ¿verdad? Pues eso se le llama la Edad Media. Ahora la Edad Moderna. De mediados a finales del siglo VI a mediados de finales del siglo eh, noveno, marca su comienzo la imprenta. O sea, mucho tiempo después comenzó la imprenta. No estamos hablando así como de que hay que una máquina, que todo así, no, 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 no. Pero sí se hacían muchos escritos. En cuanto a la visión del tiempo prehistórico, edad de la piedra y edad de los metales, la evolución tecnológica presente nos permite hablar de tres grandes periodos y estos a la vez se subdividen según sus características prehistóricas, la edad de piedra y de los metales. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? La prehistoria, edad de piedra, que se divide en estos dos, paleo, paleo, lo siento, se me traba la lengua, paleolítico y mesolítico. Cada uno tiene su propia división también, ¿verdad? Tenemos aquí el paleolítico inferior, medio, superior, el epipaleolítico y el protoneolítico. Luego tenemos el neolítico y aquí ya viene la edad de los metales, edad del cobre, edad del bronce y la edad del hierro. La prehistoria nos dice que es desde la aparición del hombre. Paleolítico es la etimológicamente edad de piedra. O sea, cuando se tallaba en piedra, ¿verdad? Las herramientas eran de piedra, hace el fuego, ¿verdad? Se desarrolla el lenguaje, o sea, cuando se escribían en las paredes, ¿verdad? También la economía se limitaba solamente a la caza de pesca y la recolección de frutas. Paleolítico inferior, primeros modos de tallado. Paleolítico medio, ligado a cambios de la cultura material desde los años 130.000 años hasta hace 35.000 años. Paleolítico superior, ya no hay cambios significativos para la cultura material desde hace 35.000 años hasta hace 10.000 años aproximadamente. Mesolítico, epipaleolítico y protoneolítico, periodo de transición ligado a los cambios que produjo el fin de la última glaciación, o sea, de la edad de hielo. Neolítico, la nueva edad de piedra. Por la piedra pulida, sustitución de la economía depredadora, o sea, la caza, la pesca, la recolección, y por la economía productora. Y aquí se cultivaba más las hortalizas y también se cuidaba más lo que eran los animales para su reproducción y que pudieran tener más alimento. Edad de los metales. La economía y la sociedad se hace más compleja por excedentes, el comercio o larga distancia de especialización del trabajo, estratificación social, o sea que ahí ya se comienzan a dividir las sociedades, quién tiene más y quién tiene menos. Se divide en edad del cobre, bronce y de hierro. Dice aquí, investigue la división de los periodos de la historia de Honduras. Entonces usted va a investigar en Google, ¿ok? La división de los periodos de Honduras. Luego dice, haga un escrito de las siguientes líneas en donde escriba en forma cronológica su historia familiar en los últimos 3 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a escribir la historia de su familia en los últimos 3 años. O sea, qué ocurrió en el año 2017, en el año 2018, en el año 2019 y en este año, ¿verdad? Pero cronológicamente en su familia. Usted puede decir, en este año nací yo, bueno, no que nació usted, ¿verdad? En este año usted tenía, 6 años, ¿verdad? Su familia vivía en tal lugar,
No sé, ¿verdad? Ustedes tienen que preguntarle a sus papás, ¿verdad? Ahí esto lo pueden hacer con la ayuda de su papá. ¿Cómo era su historia familiar, ¿verdad? En los últimos 3 años. Y bueno, aquí concluimos con lo que es la clase de ciencias sociales el día de hoy.